Canal de YouTube Nelter de la Cruz, por ahí no se les olvida darnos su like abajo, la campanita, suscríbanse, pochen allá. Pues trayendo la mañanera, la última pregunta de reportero. Hasta aquí, mañana. Sí, pero se va. Hay un compañero periodista holandés, Eric. ¿No te quedas para mañana, Eric? ¿No te quedas para mañana? ¿No puedes venir mañana? No tengo tiempo. Bueno, ahora, de una vez. Entonces, me llamo Eric y mis compañeros y yo somos un equipo de televisión de Holanda. Hacemos una serie documental sobre el tema de restitución. Entonces, estamos aquí, estamos grabando la historia del penacho. Y tengo unas preguntas. ¿Existe ahora una solicitud oficial del gobierno mexicano para la restitución del penacho? Sí, incluso se le propuso al presidente de Austria que nos enviaran temporalmente el penacho para una exposición el año pasado, que se cumplieron los 500 años de la invasión y de la caída de Tenochtitlan. Se le pidió que nos permitieran exhibir el penacho y tengo entendido de que Antropología ha hecho gestiones de tiempo atrás para la devolución del penacho. Nosotros no planteamos la devolución en lo que a mí corresponde. Entiendo, repito, que ya Antropología ha hecho gestiones en ese sentido. Además, aun cuando no esté por escrito, nosotros sostenemos que todas esas piezas de arte, arqueológicas, históricas, pertenecen al pueblo de México y que fueron sustraídas de manera ilegal, que es un patrimonio de México. Y no para el caso de Austria, sino para el caso de Estados Unidos y para el caso de Francia, Italia, que nos están ayudando mucho, los carabineros en Italia, para recuperar piezas robadas de México, piezas arqueológicas. Entonces, vamos a seguir demandando que nos devuelvan todas esas piezas que se subastan en países europeos. Y en el caso del penacho, yo envié una carta. ¿No tienes ahí la carta? Al presidente de Austria. Fue mi esposa a representarme y le entregó la carta y estaba acompañado de las autoridades culturales y la representante del Museo de Viena, donde está el penacho. Sí. Y me platica mi esposa que leyó la carta, mi esposa le explicó de qué se trataba y él lo que hizo fue voltear a ver a las señoras y las señoras hicieron así. Y entonces ya él contestó de que no se podía. ¿Qué piensa usted? Pues que es algo que le pertenece al pueblo de México, es patrimonio nuestro, que se sustrajo
ese penacho con muchas otras piezas de manera ilegal. Sí. Aunque no sé si ustedes conozcan la historia sobre el tema. Hay especialistas que han hecho todo el análisis desde la entrega del penacho, cómo llega el penacho a Austria. Hay quienes sostienen que fue Maximiliano, pero al mismo tiempo, ya que está Maximiliano de Austria como emperador en México, solicita que le presten el penacho y no se lo quieren entregar, ni a él. Sí. Eso lo pongo en la carta. Esto lo sostiene un historiador, novelista, Fernando del Paso, que escribió un gran libro que se llama Noticias del Imperio. Sí, sí. Y él describe esto. Pero eso es lo que puedo comentarle. Sí, pero cuando los austriacos dicen que el penacho es tan frágil, no pueden moverlo. Ese es el argumento. ¿Está de acuerdo? No, porque se cuida. Ya hay medios, ya hay tecnología para cuidarlo y trasladarlo sin ningún problema. Hay especialistas para este caso. Entonces, lo que ellos han argumentado es que se deshace, que ya no se puede mover, y consideramos que no es válido. Lo que pasa es que se sienten dueños, Sí. o sea, se apropiaron de algo que es nuestro. Pero está en contacto con los austriacos. Ya a partir de ahí hubo sana distancia. Aquí está la carta, mira. Te la voy a leer. Es al presidente de Austria. Estimado señor presidente, escribo esta carta para presentarle a mi esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien tiene el propósito de hacerle un planteamiento que ojalá encuentre una positiva respuesta en bien de México y de Austria. La historia nos une, no siempre con la crudeza de la confrontación y el agravio, también en actos de solidaridad trascendentes y sublimes. En otras palabras, no todo se limita entre nuestras naciones a la imposición del imperio austrohúngaro en México y al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Con el correr de los años, no como paradoja, sino como ejemplo de grandeza, un discípulo político de Benito Juárez García, el héroe que defendió nuestra república frente al ejército invasor, me refiero al presidente Lázaro Cárdenas del Río, decidió, antes que ningún otro jefe de Estado en el mundo, condenar ante la Sociedad de las Naciones, en marzo de 1938, la violenta anexión de Austria a la Alemania nacional socialista. Hay, creo que aquí lo digo, pero hay hasta una plaza en Viena que lleva el nombre de México. Con esta reflexión sobre las relaciones históricas de nuestros pueblos y gobiernos, le comparto que el año próximo será muy significativo para nuestro país. Se conmemorarán los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, civilización vigorosa y de enorme influencia en Mesoamérica, que se vería conquistada después de la invasión española en 1521. Para concluir, coincide que se cumplirán 200 años de la proclamación de la independencia de México. Es por ello que sería un gran acontecimiento
un momento estelar en nuestra historia común, que el penacho de nuestro gran jefe Otlatoani Moctezuma pudiera exhibirse en nuestro país. Hago el compromiso como gobernante de devolverlo, si ustedes no desean donarlo a la República Mexicana en un plazo no mayor a un año, con todas las seguridades y fundamentos jurídicos que nos requieran. Lo anterior, desde luego, implica la contratación de los mejores especialistas en materia de conservación y traslado de objetos históricos. A cambio, el Gobierno de México está dispuesto a ofrecer al pueblo de Austria y a su gobierno para exhibir en su país una amplia colección de piezas que anexo a este escrito, cuyo origen se remonta a la época del llamado Segundo Imperio Mexicano, 1863-1867. Aquí en este palacio hay piezas de la época del imperio de Maximiliano y ofrecíamos eso, enviar estas piezas. No está de más comentarle que vivo en un departamento en Palacio Nacional, que fue primero Palacio de Moctezuma y tras la invasión colonial Palacio Virreinal, luego Palacio Imperial y desde 1821 Palacio Nacional. No deja de ser motivo de reflexión para mí ver todos los días cuando camino hacia mi despacho esos faroles, lámparas, jarrones y adornos vieneses de 1865 que datan de la época de Maximiliano. En síntesis, por un tema de austeridad republicana que sería largo explicar, vivo sobre los restos de varios imperios, aunque también en el sitio mismo donde se han llevado a cabo las gestas más importantes de mi patria. Señor presidente, considero que es complicada la misión de mi esposa porque no somos ingenuos. He sabido que ni el propio Maximiliano de Habsburgo logró que el penacho de Moctezuma retornara a México. Sin embargo, los que luchamos por la transformación de nuestros países nunca dejamos de soñar, somos idealistas y utópicos. Esa es la esencia de nuestra vida. Millones de mexicanos estamos persuadidos de que lo difícil se conseguirá y lo imposible siempre debe intentarse. Ojalá Austria y México se unan más, estrechen más sus relaciones con motivo de las conmemoraciones del 2021. Usted y su pueblo siempre serán invitados distinguidos. Le mando un cordial saludo. Sí. Pero no prosperó. Pero hay veces usted personalmente está un poquito furioso con los austriacos. No, ya se me pasó el coraje. Imagínense lo que significó que nos invadieran. ¿Sí? Ya pasó mucho tiempo de eso, ¿no? Porque también tuvo que ver con la falta de patriotismo de los conservadores mexicanos que fueron allá a buscar a Maximiliano. No es culpa nada más de Austria, sí, es culpa también del conservadurismo de México. Entonces, ya también han pasado otras cosas, como esto que estoy también mencionando, de el rechazo del presidente Cárdenas ante la invasión alemana a Viena, a Austria, y una relación buena hasta nuestros días. A partir de que no hubo respuesta, pues no sentimos que ellos estuviesen en condiciones de estrechar más nuestras relaciones. Entonces, se enfriaron un poco. Sí. Pero este es el motivo.
Última pregunta. ¿Piensa que sería un día en el futuro en que el penacho va a volver a México? Sí, sí, no lo descarto. Y debe de ser una demanda permanente de los mexicanos, esté quien esté en el gobierno. Y no solo el penacho, sino muchísimas otras piezas que se han sustraído de manera ilegal, que se han robado de México y que se venden en subastas o están en otros países. Se ha logrado, como ya dije, avanzar firmando convenios como el que tenemos con Italia, y son miles de piezas las que hemos recuperado, piezas arqueológicas del México prehispánico. Un día de estos vamos a informarle al pueblo de cuánto se ha recuperado del patrimonio de México que estaba en el extranjero, porque son muchísimas las piezas que hemos recuperado, con la cooperación de muchos gobiernos que son muy conscientes de que este tráfico de piezas arqueológicas no debe seguirse dando en el mundo. Ojalá y se logre un acuerdo entre todas las naciones. Si no se devuelve todo, que ya no se permita más saqueos, porque todavía se sigue saqueando, que ya no se permitan las subastas de piezas, que solo lo que esté en museos, si es que no se logra que se devuelva, se mantenga para el conocimiento de nuestras culturas en lo público, en cualquier país. Pero que, por ejemplo, las colecciones que son para disfrute privado, en pinturas, en piezas arqueológicas, en piezas históricas, no debe de permitirse. Todo lo que pertenece o que es del pueblo de México. Ahora estamos presenciando el que se va a vender un Banco de México, Banco Nacional de México, que tiene una colección, un acervo cultural. Una de las condiciones que estamos poniendo para quien compre el banco es que ese acervo se queda en México, o sea, no se puede trasladar al extranjero. Bienvenido, Eric. Sí, y muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias.